¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en hacer investigación o cuando piensan en alguien que hace investigación? Yo en algún momento les contaré una anécdota al respecto. Por lo pronto, hoy vamos a platicar con Sarah J. Tracy, autora del libro que están viendo en la pantalla, acerca de 3 elementos que son centrales cuando uno quiere hacer investigación cualitativa. Específicamente vamos a conversar primero acerca de la potencia que hay en la autorreflexividad o la autorreflexión. Luego vamos a hablar de la importancia del contexto en la investigación cualitativa y finalmente hablaremos de la descripción densa como una herramienta fundamental para nuestro trabajo. Bienvenidos y bienvenidas, y como casi todos los días, hoy hablaremos de ciencias sociales. Bien, preguntémonos qué es la autorreflexividad. En principio, podemos decir que la autorreflexión, la autorreflexividad, es una especie de proceso introspectivo en el que quien hace investigación reconoce el papel que juega su propio bagaje y sus experiencias en la configuración de aquello que investiga. Es innegable que todas y todos tenemos nuestros propios puntos de vista, nuestras opiniones, nuestros modos de ver el mundo, en fin, todo aquello que nos hace ser lo que somos. Esto es importante porque tiene que ver con el posicionamiento epistemológico que uno suscribe y sobre todo que uno suscribe cuando hace investigación. Por ejemplo, quien favorece una perspectiva positivista con pretensiones de objetividad casi siempre asume que es posible desprenderse de los prejuicios y los valores a voluntad, como si la subjetividad fuera una especie de sombrero o de camisa que colgamos en el armario cuando nos ponemos el disfraz de investigadores e investigadoras. En cambio, quienes hacemos investigación cualitativa usualmente reconocemos el papel que desempeña nuestra subjetividad en el proceso de producción del conocimiento. Colocamos pues la subjetividad en el centro. Esto es así porque hacer explícitas las coordenadas de nuestra subjetividad informan acerca de cómo está constituida nuestra perspectiva, de cómo está armado nuestro particular modo de ver el mundo, del lugar de enunciación desde el que partimos. Por ejemplo, entre mis roles laborales está el de ser un profesor universitario especializado en ciencias sociales y además, soy de clase media, media-baja y disfruto la docencia y la investigación. También he sido funcionario universitario y conozco el peso de la burocracia administrativa. Soy esposo, soy padre, conduzco un Jeep porque soy fan de estos vehículos desde hace muchísimos años. Prefiero los gatos en lugar de los perros. Corro casi todos los días y a la fecha he participado en casi una docena de medios maratones. Dentro de todo esto, quizá la coordenada más fuerte, de las que más me importan, es que creo firmemente que la investigación comprometida genera condiciones de posibilidad para la transformación social. ¿Por qué hablo de estos aspectos que tienen que ver con mis antecedentes personales y laborales? Porque sin duda estos influyen de manera significativa en los modos en que llevo a cabo mi proceso investigativo. No son elementos neutros, pues. Desempeñan un papel, tienen un peso. Y ocurre igual con ustedes. Sus valores, sus creencias, sus antecedentes, sus experiencias, todo eso que los hace ser lo que son, incide en el modo en que conciben y realizan sus investigaciones. Así, más que intentar eliminar estos aspectos, se requiere que reflexionemos acerca de ellos, que los hagamos parte de nuestra investigación. Se requiere pues que nos coloquemos frente al espejo y reconozcamos cómo estos elementos constituyen el lugar desde el que observamos el mundo. En otras palabras, se precisa que resignifiquemos las coordenadas de nuestra subjetividad y las pensemos como recursos analíticos, como herramientas que nos permiten observar e interpretar lo que acontece. Desde luego, reflexionar sobre nuestra subjetividad es fundamental para hacer investigación, particularmente investigación cualitativa. Igualmente es importante reconocer que la subjetividad no se despliega en el vacío, sino que ésta se asocia siempre con un contexto, otro de los términos sobre los que dijimos que íbamos a platicar hoy. Ya hemos visto en otras ocasiones que la investigación cualitativa implica, entre muchas otras cosas, sumergirse en una situación y tratar de interpretar lo que ahí acontece. Básicamente, una de las tareas principales que debemos observar cuando llevamos a cabo investigación consiste en mirar lo que ocurre en el entorno, así como lo que ocurre entre los actores que ahí se despliegan, y desde luego
también consiste en poner por escrito de manera acuciosa y detallada lo que hemos observado. Si nos salen bien las cosas, estaremos en condiciones de dotar de sentido a las prácticas que ahí acontecen y además de ofrecer interpretaciones más o menos plausibles acerca de los aspectos más amplios de la vida social. Pensemos, por ejemplo, en una de las afirmaciones más famosas del entrañable Clifford Geertz. Él planteaba que, palabras más, palabras menos, los seres humanos no eran sino entidades insertas en una especie de telaraña que ellos mismos y ellas mismas habían tejido, y que otro de los nombres de esa telaraña es precisamente el de la cultura. De ahí que, en buena medida, lo que nos toca hacer es menos el descubrimiento de leyes sociales por la vía experimental y más una labor interpretativa en busca del sentido. En otras palabras, cuando hacemos investigación cualitativa, nos interesa más, recordémoslo, más que la representatividad estadística, la significación social de un conjunto de prácticas. El contexto y la teoría están entretejidos y nos ofrecen herramientas entonces para comprender lo que acontece. ¿Cómo nos hacemos cargo del contexto? Una buena vía para involucrarnos en el terreno interpretativo en busca del sentido radica sin duda en lo que también Clifford Geertz ha denominado como descripción densa. Una herramienta de este tipo implica que quien investiga se sumerge en un entorno, en la cultura pues, e indaga y describe sus circunstancias particulares. Solo entonces está en condiciones de hacer afirmaciones de carácter teórico mucho más amplio, a partir de las minucias, y en este sentido es necesario recordar que los significados de un acto no pueden separarse del contexto. Piensen en el típico ejemplo al que alude también Clifford Geertz. Me refiero al ejemplo del guiño. Este acto en particular puede significar casi cualquier cosa si es revisado sin una relación con el contexto en el que se lleva a cabo. Puede ser desde un gesto de complicidad hasta un tic nervioso. El significado de este acto emerge de la compleja especificidad de las circunstancias en las que se lleva a cabo y que informan evidentemente acerca de las intenciones con las que un guiño se emite. Finalmente, el objetivo de hacer descripciones densas consiste en ofrecer conclusiones de amplio alcance a partir de hechos aparentemente menores, pero cuya textura es altamente densa. Por último, nos queda recordar que a través de la descripción densa de los antecedentes y del contexto en el que ocurre un acto o una práctica, así como de la práctica en sí, podemos descifrar lo que acontece y, por ejemplo, distinguir un guiño tic de un guiño cómplice. En otras palabras, la interpretación de un acto es situada y remite, claro, al contexto en el que el acto ocurre. Esto tiene una consecuencia epistemológica importante, ya que coloca a la teoría tras bambalinas y le otorga un lugar protagónico al contexto. Así, desde esta perspectiva, el motor de buena parte de la investigación cualitativa resulta de una naturaleza práctica enorme. Pero sobre eso hablaremos en un episodio posterior de esta serie. Por lo pronto, dejen en los comentarios lo que piensan acerca de quién hace investigación o de en qué consiste la investigación cualitativa. Y si no hay más, pues nos vemos en el futuro. Hasta luego.